Bienvenidos a la semana 5 del curso de psicología del ciclo 2017-2. Mi nombre es Elena González y voy a ayudarlos a resolver estos ejercicios. Veamos el ítem número 1. Dice, Pedro, quien tiene baja autoestima, información que ella me está dando, se le ve muy callado, aislado y a veces injustificadamente agresivo. El área afectada en este caso de baja autoestima se halla en la dimensión, le están pidiendo a ustedes que ubiquen en qué dimensión se está detectando esa baja autoestima. Entonces vamos a ver los indicadores. Dice muy callado, aislado y algunas veces injustificadamente agresivo. Entonces, el hecho de que esté callado implica que no participa. Aislado significa que se separa de los demás. Injustificadamente agresivo significa que muestra violencia para con las otras personas. Entonces, el área o dimensión a través de la cual se está manifestando, se está dejando ver esta baja autoestima, ¿será el área cognitiva? No, porque sabemos que lo cognitivo se refiere a procesos mentales y no se verían. ¿Se refiere al área conductual? Sí, porque han habido cambios en su comportamiento. No habla, se separa de los demás y a veces agrede. Entonces se refiere al área conductual. Afectiva, no, porque no me está hablando de emociones ni sentimientos. Área psicológica, no exactamente. Entonces no es la respuesta más precisa. Área emocional, tampoco, porque es el equivalente a lo afectivo. Entonces, sin lugar a dudas, la respuesta correcta es la más marcada con la letra B. Vamos a la pregunta número 2. Dice, relacione los aspectos a evaluar en el caso del autoconocimiento. Sabemos que cuando una persona quiere autoconocerse, o sea, conocerse a sí mismo, hacer consciente cómo somos, tenemos que evaluar, revisar, mirar, observar lo que son las aptitudes, la motivación, los valores, la personalidad. ¿Qué aptitudes tengo? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué habilidades? La motivación se refiere a qué me entusiasma, qué cosa me gusta hacer, qué cosa me mantiene en alerta. Los valores se refieren a qué es más valioso para mí, qué es más importante. Y la personalidad se refiere a la forma como yo reacciono habitualmente en el aspecto emocional. Vamos a revisar las proposiciones que están dando o los casos que están dando y ver a qué aspecto de esta evaluación o mirada del autoconocimiento se están refiriendo. Dice, A. Alicia se ha propuesto lograr el ingreso a la universidad en este año. Me está hablando de un objetivo, de algo que direcciona su actuar, entonces, sin lugar a duda, me está hablando de la motivación, ¿no es cierto? Entonces, Alicia se ha propuesto lograr el ingreso a la universidad en este año, va con la motivación. Y le ponemos 2. Para Alfredo, lo más importante en la vida es la familia. Me está hablando de la valoración que él hace, me está hablando de valores. Entonces, SB va con el número 3, con el cual está señalado valores. María es una joven extrovertida, lo cual le ha permitido conocer muchas personas. Allí está hablando de cómo es ella, de cómo reacciona habitualmente, entonces me está hablando de su personalidad. Entonces, María va relacionada con el 4, que es personalidad. Juan es muy hábil con los instrumentos musicales de viento. Me está hablando de un talento, una habilidad que tiene. Esto es de una aptitud y eso está marcado con el número 1. Entonces, revisemos cuál es la alternativa que tiene estas combinaciones. 1D, 2A, 3B y 4C. Lo encontramos en esta alternativa que tiene la clave C. Veamos el siguiente ítem. Cuando le dieron el resultado final del examen de selección a Esther,
le dijeron que había sido desaprobada. En un inicio ella se sintió triste, pero luego empezó a reflexionar, diciéndose a sí misma: soy consciente que no di un buen examen, reconozco que me equivoqué. De esta situación tendré que aprender porque sé que se presentarán otras oportunidades y debo superarlas. El tipo de autoestima que se expresa en este caso se tipifica como, sabemos que la autoestima puede ser, o sea, la estimación, la valoración que yo tengo de mí mismo, puede ser básicamente de tres tipos. Una autoestima baja, cuando yo solamente resalto lo negativo de mí mismo y en ese sentido me valoro poco. Una autoestima exagerada, y aquí me estoy refiriendo cuando yo solamente veo o tengo ojos para ver lo bueno de mí mismo y anulo o le echo la culpa a los demás de los errores que pueda tener. Ninguno de los dos casos mencionados son autoestima adecuada. Los dos son inadecuados. Uno por más y otro por menos. La autoestima adecuada o equilibrada es aquella en la cual la persona sí ve lo positivo y lo negativo que tiene. Entonces, valorándose de una manera más realista. Ella dice, bueno, soy consciente que no he dado un buen examen, reconozco que me he equivocado en algunos aspectos y voy a tener que aprender porque sé que se van a presentar nuevas oportunidades y tengo que mejorar. En ese caso, ella está evaluando lo positivo y lo negativo que tiene y hablamos de que esta persona tiene una autoestima que consideramos que es adecuada. Le permite recobrar energías y seguir adelante. Veamos el ítem número 4. Dice, durante un altercado, José empezó a levantar la voz, ante lo cual Miguel le dijo, nada ganamos si empezamos a discutir de esa manera. Primero habla tú, luego yo diré lo que pienso. Si algo no está claro, te lo digo. Y por favor, tú también dímelo a mí. En ese caso, se podría decir que se trata de establecer la competencia social llamada, estamos hablando de competencias o habilidades sociales. Competencias o habilidades sociales que van a servir para que yo tenga una mejor interrelación personal. ¿Cuál es la competencia social que me permite tratar de equilibrar una conversación? En este caso, una discusión. Está señalando turnos, dice primero hablas tú, luego hablo yo, si algo no está claro te lo digo, si algo me molesta también y tú por favor haz lo mismo conmigo. Lo que está pidiendo entonces es que ellos trabajen o en todo caso pongan en acción lo que se conoce con el nombre de escucha activa. La escucha activa es esa forma de escuchar en la cual la persona que escucha trata de colocarse en el lugar del otro, en el lugar emocional, en el lugar cognitivo de la otra persona, ¿no? Entonces, colocarse en su lugar. Y para eso, entender sus pensamientos y también comprender sus sentimientos. El pedirle, habla tú primero, dime lo que piensas, dime lo que sientes, si algo te molesta, me lo dices, yo también, no hay que alterarnos. Está pidiendo justamente que haya una escucha activa, o sea, un escuchar tratando de entenderse. La respuesta correcta es la marcada con la letra E. Veamos el ítem número 5. Cuando se eligió al delegado del aula, postularon para dicho cargo solo 2 jóvenes. Siendo Carlos el elegido, Cristina, que no se llevaba bien con él, empezó a hablar mal a espaldas del mismo. Sin embargo, cuando lo tenía al frente, lo saludaba amable y cortésmente. El estilo de comunicación que usa Cristina nos están hablando de estilos de comunicación, formas como yo me comunico o interactúo con la otra persona. En estilos de comunicación nosotros podemos encontrar
estilo de comunicación agresivo si la persona trata de imponer sus ideas al otro. Un estilo de comunicación pasivo si la persona más bien es el receptor, no dice ni lo que piensa ni lo que siente, y generalmente hay por ahí escondido un temor. No lo dice por miedo a que lo agredan. Entonces permite que las otras personas le impongan sus pensamientos y hasta sus sentimientos. Hay un estilo de comunicación que es poco difundido, que se llama pasivo-agresivo. En esta forma de comunicarse, el sujeto se muestra como pasivo. Esto es, no reacciona, se queda callado, no dice nada, pero sin embargo, indirectamente agrede, sea utilizando a otra persona, manipulando, o sea, de repente desprestigiando o desmejorando la imagen del opositor, como es el caso de hablar mal del otro. Delante de él no dice nada, no se queja, no protesta, pero a espaldas del mismo sí habla mal, desprestigia, indispone. Le llamamos estilo pasivo-agresivo. Y hay un estilo de comunicación, obviamente, que es el recomendable, que se llama estilo de comunicación asertivo, donde la persona expresa, y ahí la palabra clave es expresa lo que piensa y lo que siente. Pero, también importante, sin agredir a la otra persona. Veamos el caso. Dice, los dos estaban compitiendo por el puesto de delegado del aula. Ganó Carlos. Cristina no dijo nada, se molestó, pero cada vez que se encontraba con él lo saludaba con mucha amabilidad. Sin embargo, cuando él no estaba, a sus espaldas, hablaba mal de él, lo indisponía ante los demás. Entonces el estilo de comunicación que ella está usando es un estilo de comunicación que acabamos de identificar como pasivo-agresivo. La respuesta es la señalada con la letra A. Veamos el ítem número 6. Dice, con respecto a los valores, ¿es correcto afirmar? Estamos hablando de valores. Cada vez que hablamos de valores, hablamos de jerarquía de una evaluación que uno hace, qué cosa es más importante, qué menos. Eso se refiere el concepto de valores, a eso se refiere. ¿Qué podemos afirmar? 1, son un sistema de creencias que estructuran el autoconcepto. Sí, nos autoevaluamos a partir de nuestros valores, de lo que consideramos importante o no importante. Eso es correcto. Al determinar lo que es valioso e importante en los individuos, el determinar lo que es valioso e importante en los individuos está determinado por aspectos culturales. Es correcto, nuestros valores se forman a partir de nuestro entorno social, a partir de nuestro proceso de socialización, familia, escuela, medios de comunicación, sociedad en la que estoy inserto, etcétera, ¿no? Entonces, el determinar lo que es valioso e importante en los individuos sí está determinado por aspectos culturales. Hoy consideramos valioso o importante muchas de las cosas que antes no se consideraban y probablemente dentro de 10 o 20 años no le daremos importancia a algunas cosas que hoy sí le estamos dando importancia. Vamos a ver la tercera proposición. Son innecesarios, dice, los valores son innecesarios para juzgar el comportamiento de los individuos. No tiene nada que ver, los valores son determinantes más bien. Entonces tenemos que es correcto afirmar la proposición marcada con 1 y 2. Y esa respuesta la tenemos en esta clave que tiene la letra C. Vamos a la pregunta 7. Dice, la pasta básica de cocaína ha tenido en los últimos años un incremento significativo en su consumo por su fácil accesibilidad. O sea, es fácil que lo puedan conseguir, sobre todo entre adolescentes.
Uno de los aspectos para combatir su consumo es que es una droga altamente adictiva, o sea, fácilmente provoca adicción. Cuando hablamos de adicción, hablamos de una dependencia física en el individuo, en comparación a otras drogas. Con respecto a lo mencionado anteriormente, a todo lo que hemos mencionado, fácil accesibilidad, altamente adictivo, etcétera, ¿qué podemos deducir? A, ¿su consumo y venta se da exclusivamente en la cercanía de los colegios? No, eso no lo deduciríamos de las proposiciones hechas anteriormente, ¿no? No sabemos si está cerca o lejos de los colegios, solo sabemos que es adictivo. No, es una proposición deducible. B, aspectos como la facilidad para adquirirla y la deficiente forma de afrontar sus problemas están vinculadas con su consumo. Bueno, sí, es fácil adquirirla, dice, y no hay cómo combatir este afronte, ¿no? Y eso hace que el consumo aumente. C, el consumo no es necesariamente progresivo, no dice nada respecto a la progresión del consumo. El consumo se da mayormente en varones, tampoco menciona eso el enunciado. El riesgo de daño en la actividad cerebral es igual que cualquier otra droga, no, más bien dice que es más adictiva que otras. Entonces nos quedamos con la proposición B, que sería la única que podemos deducir de lo afirmado en el enunciado. La respuesta sería la B. Ítem número 8. La mamá de Carmen siempre está conforme y evita discrepar con los acuerdos a los que se llega en las reuniones de padre de familia del colegio de su hija, a pesar de que esto pueda afectar sus intereses. Con respecto a esto, es correcto afirmar que A, ¿se evidencia un estilo de comunicación pasivo-agresiva? No, porque no está diciendo de que ella acepta los acuerdos y después habla mal de ellos, o que está boicoteando los acuerdos que se toman. No, no hay pasivo-agresivo como estilo de relación. B, refleja una actitud democrática. No es democrática porque no está expresando lo que ella piensa, se lo está guardando, ¿no? Entonces, eso tampoco es. Carmen tiene una baja autoestima. Es probable que sea así, porque si ella no expresa lo que piensa, a pesar de que le perjudique, entonces quiere decir que cierto temor o alguna razón hay por la que ella se queda callada, ¿no? Entonces podríamos decir que ella tiene una baja autoestima y esa sería la respuesta. D, ¿hay un estilo de comunicación indiferente? No existe un estilo de comunicación indiferente dentro de los estilos señalados. E es un ejemplo de baja autoestima. Como ya habíamos dicho, sí puede constituir un ejemplo de baja autoestima, y en ese caso estamos encontrando que hay dos respuestas correctas por ser la misma respuesta. La C y la E. Ítem número 9. Identifiquen la relación que se da entre los siguientes componentes de la autoestima y su adecuada descripción. Aquí nos está hablando de componentes de la autoestima y en la teoría hemos visto que se puede inclusive armar toda una escalera, ¿no?, de conceptos sobre nosotros mismos hasta llegar a lo que es la autoestima, ¿no? Autoconceptos, autoaceptación, autorrespeto, autoconocimiento, empezando por lo que es el autoconocimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer, según la tarea que nos está indicando, es identificar o buscar un ejemplo de cada uno de estos conceptos. Empecemos por el autoconcepto. El autoconcepto, dice, ¿será buscar y valorar su dignidad? No. Creencia sobre sí mismo, conciencia de sí mismo, valorarse por encima de sus defectos. ¿A cuál de esos se refiere el autoconcepto? Si nos remitimos a la teoría veremos que el autoconcepto es la creencia que uno tiene sobre sí mismo, ¿no? Entonces, todo empieza por un autoconocimiento. En el autoconocimiento, yo voy a conocer lo positivo
y lo negativo de mí mismo. Esto es, voy a tomar conciencia de lo positivo y negativo que yo tengo. A partir de esa toma de conciencia de lo positivo y lo negativo, me voy a generar un concepto de mí mismo. Esto es, ¿cuál es el concepto, la categoría, la clase en la que yo me incluyo por eso positivo y por eso negativo que tengo? Entonces, ya sabemos qué es un autoconcepto. El autoconcepto, entonces, vendría a ser la creencia que tenemos sobre nosotros mismos, cómo creemos que somos, a partir de nuestro autoconocimiento. Ya tenemos también el concepto acá de autoconocimiento, así que podemos ir buscando ese. En la 4 dice autoconocimiento. Conciencia de sí mismo, creencia sobre sí mismo, valorarse por encima de sus defectos. ¿Cuál sería, en ese caso, el autoconocimiento? Sería la conciencia de sí mismo, o sea, tomar conciencia de mis errores y tomar conciencia de mis fortalezas o de mis aciertos también. Vamos al otro. Tenemos un autoconocimiento, sobre eso levantamos un autoconcepto y a partir del concepto que yo tengo de mí mismo, yo me voy a aceptar o no íntegramente. Entonces a eso le llamamos autoaceptación. Acepto mis errores o mis defectos o no los acepto. Vamos a buscar ese ejemplo en lo citado. Tenemos ahí autoaceptación, es valorarse por encima de sus defectos. O sea, me acepto tal y como soy, con aciertos y con errores. Me valoro, a pesar de que pueda tener 1001 defectos, los acepto todo. Ese es el ejemplo que está en la letra D. Y finalmente, así aceptándome, emprendo una serie de acciones que me van a llevar a mejorar, que me van a llevar a seguir progresando, y eso como muestra de respeto para con uno mismo. A eso le llamamos autorrespeto. Y en este caso, tenemos allí el ejemplo, buscar y valorar la dignidad de uno mismo. A partir de estos conceptos, yo voy a generar lo que es mi autoestima. O sea, mi autoestima deriva del respeto que me tengo a mí mismo, por la aceptación y el concepto que yo me he formado a partir de mis fortalezas y de mis debilidades. Vamos a ver cuál de las alternativas tiene esas combinaciones que hemos puesto, ¿no? La 1 con la B, la 2 con la D, la 3 con la A y la 4 con la C. Y eso lo encontramos en la alternativa que tiene la letra E. Ítem número 10. Identifique cuál es un comportamiento que no permite evitar la violencia. Lo que tenemos que identificar es cuál de todos esos comportamientos que se van a describir en las 5 alternativas no permite evitar la violencia. O sea, no me va a permitir evitar la violencia, sino que más bien me puede llevar a la violencia. Expresarse con claridad y practicar la escucha activa, eso es una buena estrategia para evitar más bien la violencia. Entonces esa no es la alternativa que buscamos. Estamos buscando la que no permite evitar la violencia. Eso está bien. Respetar el punto de vista del otro es correcto, así evitamos violencia y eso es correcto. Desestimar a todo aquel que evidencie pobre capacidad de negociación. La desestimación siempre es agresiva. O sea, la desestimación siempre me va a llevar a mostrarle directa o indirectamente a la otra persona que no me interesa, que no la tomo en cuenta. Entonces la desestimación del otro puede provocar una situación de violencia. Entonces este sería una de las candidatas, ¿ya? Comprometerse en solucionar asertivamente un conflicto, eso más bien es una buena estrategia para evitar violencia. Ser empático y democrático en forma consistente, o sea, siempre soy empático y democrático con los demás, también me lleva a evitar la violencia. Entonces, la única alternativa que tengo, o en todo caso, la única situación que podría generar
una situación de violencia y por lo tanto no permitiría evitar la violencia, es la marcada con la letra C. Desestimar a la otra persona, recordémoslo siempre, desestimar a otro es mandarle un mensaje que dice no me interesas, o en todo caso no me interesa lo que piensas, no me interesa lo que sientes, no te tomo en cuenta, y eso puede generar más bien violencia. Entonces marcamos la alternativa que tiene la letra C. Bien, jóvenes, espero haber contribuido a dar mayor claridad a este tema tan importante, no solo para dar el examen, sino también para seguir mejorando, para seguir puliendo y depurando lo que es nuestra propia personalidad. Hasta pronto.